Estimados participantes, muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a la videoconferencia de conciliación tributaria año 2018, misma que estará a cargo del licenciado CPA Whitman Carrera. Para comunicación, ustedes tienen habilitado el chat y allí darle a conocer cualquier inquietud que tengan, que serán atendidos de manera inmediata. Les reitero, bienvenidos y les dejo en presencia del licenciado. Muy buenas tardes, estimados videoasistentes. Vamos a detallar diferentes aspectos que respecto de la conciliación tributaria para el año 2018 hay que considerarlas. Ok, veamos otra inquietud. José me dice, ¿y si ambos contratos están a nombre del mismo contribuyente? Habría que ver, en el caso tuyo, si tú para vivir, digamos, en tu residencia fiscal, pagas el arriendo de tu departamento, y por decir algo, tu hijo, dependiente tuyo, si salió de tu domicilio fiscal y fue a otra ciudad para desarrollar sus actividades académicas, también sería deducible el gasto siempre y cuando esté respaldado con comprobante de venta. Eso es perfectamente demostrable, ¿no? No sé si trabajaron, por decir algo, con una cooperativa de transporte, y esta cooperativa de transporte está dentro del rango de microempresa, ¿sí? ¿Cuál es la condición para microempresa? La cooperativa no debe pasar de 9 empleados, no debe tener un nivel de ingresos de $300,000 y cosas por el estilo. Entonces, ese gasto que ustedes mantuvieron o esa relación comercial que está respaldada obviamente con comprobante de venta y que está el proveedor bajo las condiciones que indica la norma, puede ser incrementado en un 10% ese gasto. Digamos que yo durante el año le ocupé y gasté $1,000 en transporte, sí, con esta cooperativa. Yo tengo el chance de descontarme que $1,100 porque es el 10% más, sí. Ese es el gráfico para esta condición. Veamos que alguien más me explicó. Por favor, explíquelo con un ejemplo, gracias. ¿Respecto de qué, mi estimada María Olivia? Ya. Vamos a ir graficando este punto, ¿ya? Veamos si puedo yo escribir dentro de la pantalla y ustedes me ven. Por favor, me confirman lo que vamos a hacer. ¿Listo? Voy a tratar de atender la inquietud de María Olivia respecto de, espero sea la operación de los contribuyentes de la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Listo? Me dicen, tal vez en este numeral se refiere si obtengo un préstamo en una cooperativa o eso no. No estamos hablando nada de eso. A ver, estamos hablando de operaciones, ¿sí? Nadie habló de operaciones de entidades del sistema financiero que estén bajo la SEPS, bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Mucho cuidado en ese plan. Solamente son organizaciones de economía popular y solidaria, ¿sí? Si de pronto por ahí, digamos que una empresa tuvo un préstamo, entre comillas, de una cooperativa de ahorro y crédito que está bajo las condiciones que explica la norma, es decir, catalogada como microempresa, ¿sí? Y no ha llegado a el monto que estamos indicando. En el caso del gasto, voy a graficar aquí el gasto de transporte con una cooperativa. Se me ocurrió a mí este ejemplo al momento que estamos exponiendo esta parte, porque las cooperativas son organizaciones bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria. Entonces, pero ¿cuál es la condición? La condición es que la cooperativa sea catalogada como microempresa. Entonces, para ser catalogada como microempresa no debe pasar de tener 10 empleados, ¿sí? No debe pasar de montos de $500,000 en sus ingresos. Entonces, esas cosas hay que considerar. Y si nosotros ya tenemos conocimiento de esto, ¿sí? A ver, háganse la idea de que yo tengo aquí un valor de $100,000, a ese valor de $100,000 le multiplico el 10%, ¿sí? Le multiplico por una tasa del 10% que me dice la norma, y ese 10%, que en el caso de los 100,000 va a ser 10,000,
si yo voy a tener un total de gasto deducible ya no solo de 100,000, sino de $110,000. Ese es el punto y es lo que dice la norma. No sé si ahí pudimos aclarar un poquito mejor la parte, digamos, gráfica de esto. A ver, permítanme que me llovieron un poco de consultas y comentarios que voy a tratar de atender. A ver, dice, por favor, explíquelo, eso lo estoy intentando hacer. ¿Cómo podemos conocer quiénes están dentro de esta limitación para poder usar el beneficio? Ustedes son los que deben calificar a sus proveedores, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de calificación de sus proveedores, ustedes deben tener una carpeta individualizada, un file individualizado, en donde tengan por lo menos el RUC de la institución, de su proveedor. Les va a decir, no sé, Cooperativa de Transportes Patito, o Asociación de Vendedores de Fundas Tomás, ¿sí? Entonces, esas cosas deben tener ustedes la referencia, pues. Esas cosas son parte administrativa, ¿ya? Veamos qué más me consultaron. Respecto a la deducción adicional del 10%, correcto, es lo que estamos explicando, Marta, espero haber satisfecho la situación. Ok, dice, tal vez este numeral se refiere si obtengo un préstamo a la cooperativa. Como te dije, solamente la condición de que te está poniendo, ¿no? La cooperativa en este caso debería estar calificada como microempresa, ¿sí? Para eso, ustedes, como les digo, tienen el proceso administrativo de calificación de proveedores. De ahí es donde ustedes deben tomar la información, obviamente, de sus proveedores. A ver, veamos algo más. Atendamos las últimas ya. Para calificarlos, ¿debe realizar algún procedimiento o solo el simple hecho de que Economía Popular y Solidaria regule a estas organizaciones es suficiente? A ver, una de las condiciones es que sea una organización bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria. La otra es que sea calificada como microempresa, ¿sí? Entonces, no puedes decir que por decir algo se me va a ocurrir aquí la Cooperativa de Transportes Ecuador, porque estoy tomando el caso de transporte, y tú tienes operaciones con la Cooperativa de Transportes Ecuador. Transportes Ecuador no es una microempresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya supera el número de empleados, tiene agencias en todo el país. Entonces, yo por eso, yo no es que tenga nada con la empresa, pero yo deduzco que la Cooperativa de Transportes Ecuador ya no va a ser considerada microempresa. ¿Sí me explico? Ese es el otro punto que debes considerar. María Olivia, por favor. Ok, veamos algo de Gloria. Dice, lo que indica el ingeniero es que si tenemos un gasto de servicio de transporte de 100,000 y está dentro de lo que indica el artículo 10, podemos beneficiarnos. Correcto, esa es, gracias la aclaración, Gloria. Espero no haber dejado nada pendiente para seguir desarrollando. Continuamos. Vamos a ver la obligación de llevar contabilidad, que esto también se reformuló en el aparecimiento de la normativa. La obligación de llevar contabilidad. Para el año 2007 se establecía que están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones en divisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado las 9 fracciones básicas, ¿sí? En nuestro caso, ¿cuál sería para el año 2017? ¿Cuál era la fracción básica? Del año 2017 fue 11.290, creo, ¿no? Si estoy bien. Entonces, multiplican 11.290 por 9, ¿sí? Y ese resultado comparan con el monto que ustedes hayan tenido de ingresos o de capital propio y ya tendrán la obligación de llevar una contabilidad formal. Veamos qué me dice alguien más. Yo asesoro a una asociación de ganaderos que las regula la SEPS. ¿Debo realizar algún trámite para calificarla como microempresa? No, en absoluto. A ver, ojo, el hecho de que tú manejes la asesoría de la asociación de ganaderos es un hecho, digamos, independiente de lo que nosotros estamos exponiendo acá. Más bien, los clientes de la asociación de ganaderos, ¿sí?, podrían beneficiarse
del 10% adicional por trabajar con la asociación, por tener relaciones comerciales con la asociación. Ese es el objetivo del punto que habíamos terminado de explicar, ¿sí? No sé si es que ahí te pude aclarar un poco la inquietud, María Olivia, por favor me confirmas. Ok, entonces estábamos en el tema de llevar contabilidad y el primer parámetro dice que cuando alguien ya opere con un capital propio, que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado las 9 fracciones básicas desgravadas, ¿sí? Si es que yo, estoy operando para el 2017, el monto del 2017 fue, permítanme, voy a hacer una operación en mi calculadora, y les decía que es 11.290 fue para el año 2017 por 9 fracciones básicas desgravadas. Si yo llego a tener una operación con un capital propio superior a $101.610, ¿sí? Yo ya tengo la obligatoriedad de llevar contabilidad. Eso era para el 2017, ¿no es cierto? Igual habían otros parámetros con los ingresos brutos anuales de estas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas, igual 11.270 por 15, y eso, si es que ustedes tuvieron esos ingresos brutos, ¿sí? Pues ahí caben todos los ingresos, no importa si ustedes pusieron otros ingresos por alguna razón, pero si ya está sumado ahí, eso también se toma en cuenta para la obligatoriedad de llevar contabilidad o no. Entonces, así operamos hasta el año 2017, ¿sí? Y asimismo había otro parámetro que era el de 12 fracciones básicas desgravadas para el impuesto a la renta cuyos costos o gastos anuales, sí, imputables en este caso a la actividad empresarial del ejercicio fiscal, sean superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Ahí teníamos nosotros 3 parámetros para saber si ya tenemos o no la obligatoriedad de llevar contabilidad. Bien, ahora con la reforma de la ley para el 2018 o desde el 2018, como bien lo indica la lámina, ¿sí? Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma, ojo, las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1 de enero operen con un capital y cuyos ingresos brutos, ¿sí?, o gastos anuales del ejercicio anterior sean mayores a 300.000, ¿sí? Se perdió desde el 2018 el término de 9, 15 y 12 fracciones básicas desgravadas. Ahora está un monto generalizado, ¿sí?, cuyo monto es de 300.000, uno en este caso sería en adelante, ¿no? Incluyendo las que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. El monto podrá ser ampliado por el reglamento. Obviamente esto hay que estar atentos porque en los artículos de la normativa algunos se actualizan por efecto automático. Se incrementó los salarios básicos y de repente la norma tiene la medida en salarios básicos, hay que estar muy atentos a los cambios, ¿no? Pero por el momento y para el 2018, si tú tuviste ingresos o capital o gastos, ¿sí?, en el año inmediato anterior, dice, o sea, y que sean superiores a $300.000, cualquiera de los tres, tú ya tienes la obligatoriedad de llevar contabilidad. Esto no esperen a que les notifique el SRI. Simplemente ustedes ya tienen el parámetro y saben la obligación que deben cubrir. Ok. Asimismo, están obligados a llevar contabilidad las personas naturales y sucesiones indivisas cuyo capital propio al 1 de enero de cada ejercicio o sus gastos anuales del ejercicio anterior superen los límites que establezca el reglamento, ¿sí? Por el momento, $300.000. ¿Me ayuda con cuál es el artículo donde puedo encontrar sobre lo del beneficio adicional de las CEPS? A ver, mi estimada María Olivia, el artículo que estamos viendo nosotros, más bien,
el artículo 10 del capítulo de deducciones de la Ley de Régimen Tributario Interno es lo que estamos enfocando, ¿sí? Entonces, si en determinada instancia tú tienes un contribuyente que trabaja con entidades de la Organización de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Tú, como cliente de esta Organización de Economía Popular y Solidaria, tú puedes beneficiarte del 10% del total de las operaciones que hayas tenido durante el ejercicio económico, ¿sí? Pero debes considerar los parámetros que habíamos visto, ¿sí? Es decir, que no sea más grande que una microempresa, ¿sí? Y que pertenezca obviamente a la organización, ¿sí? Es el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, entonces. Bien, pasamos. Para efectos tributarios, las organizaciones de economía popular y solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular y solidario, aquí está la parte que andábamos tomando respecto del 10%. Para efectos tributarios, las organizaciones de la economía popular y solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con las normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. ¿Correcto? Acordémonos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sí opera bajo su normativa interna, es decir, la contabilidad de las organizaciones bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está basada en un catálogo único de cuentas, ¿sí? Y asimismo, para el resto de organizaciones, ¿sí?, que, digamos, de alguna forma no necesitan una contabilidad a detalle, pero que sí necesitan llevar libros contables, ¿sí?, tienen un sistema simplificado, ¿sí? Y esto está igual en el manual de la CEPS para el método simplificado de contabilidad. Obviamente ahí no se hace, digamos, no tenían que utilizar de pronto un sistema contable, sino más bien una hoja Excel para que puedan ir grabando sus registros. Pero bueno, ese no es el punto. Adicional, el artículo 23, determinación por la administración tributaria. Miren lo que nos puso la reforma. Las normas de determinación presuntiva podrán ser aplicables en la emisión de liquidaciones de pago por diferencias en la declaración o resolución de las diferencias por parte de la administración tributaria. Entonces, esto le da más poder al Servicio de Rentas Internas respecto de alguna diferencia que ellos encuentren en los cálculos presuntivos, pero esperemos que ninguno de nosotros nos encontremos en esa condición. Bien, avancemos un poco, porque aquí tengo la novedad. En las charlas que hemos ido dando a través del boletín, hay muchas inquietudes respecto de qué tasa van a ocupar este año para la declaración del impuesto a la renta. Entonces, el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno sí decía, ojo, para el año 2017, los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales, ¿sí? Eso ya se utilizaba en el 2017. O también si es que estaban en países de regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o conjunta igual o superior al 50%, ¿sí? La tarifa será del 25%. Aplicará sobre la proporción de la base gravable que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo
indicado en el reglamento. Así es como declaramos el impuesto a la renta en el año 2017, teniendo en cuenta la composición accionaria, si es que alguno de nuestros accionistas o beneficiario efectivo era o no residente en algún paraíso fiscal, por así decirlo, este momento, porque es paraíso fiscal o países de menor imposición, ¿cierto? Ahí teníamos que utilizar la tasa del 25%. Eso fue en el año 2017. Veamos ahora el año 2018. Así vamos a declarar el impuesto a la renta en el año 2018. ¿Cómo quedó el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, ¿sí?, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aplicar la tarifa del 25%. Esta es la que vamos a aplicar este año antes de cerrar el ejercicio económico. Pero ahora veamos, no obstante, la tarifa impositiva será correspondiente a sociedades más 3 puntos, ojo, ¿sí? Antes era el 22 y si teníamos condiciones especiales era el 25 para el año 2017. Para el año actual, los contribuyentes normales, digámoslo así, tienen que aplicar el 25%, ¿sí? Pero no obstante, la tarifa impositiva será correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta individual o conjunta igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Entonces, mucho cuidado antes de aplicar el porcentaje de impuesto a la renta, si nosotros tenemos que estar conscientes de la composición accionaria de nuestro o societaria de nuestro capital, ¿sí? Porque si tenemos alguna persona que resida en algún paraíso fiscal, hablemos Panamá, hablemos Curazao, esto implica que el porcentaje de su participación tenga que aplicársele el 25 más 3 puntos, ¿cuánto es? 28%, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el momento de aplicar la tasa impositiva para el ejercicio 2018. Tenemos que estar conscientes de nuestro paquete accionario. En el caso de que una sociedad informe como último nivel de su cadena de propiedad y como beneficiario efectivo, ¿sí?, a una persona natural que no sea residente fiscal del Ecuador y que por el régimen jurídico de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la cadena de la propiedad en cuestión pueda ser titular nominal o formal, que en consecuencia no sea beneficiario efectivo ni revele la real propiedad del capital, el deber de informar establecido en el inciso anterior únicamente se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra que dicha persona natural no es un titular nominal o formal bajo el referido régimen. ¿Ok? A ver, yo quiero un poquito enfocar en esta parte. Acuérdense que nosotros estamos obligados a presentar el anexo de accionistas, partícipes y socios, ¿sí? Creo que es el APS, porque se me va ahorita el momento, el APS, el anexo APS, y ese tiene que estar llegado hasta la persona natural o beneficiario efectivo de las acciones, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo como accionista a otra empresa, yo tengo que llegar hasta el dueño de las acciones de esa empresa, ¿sí? Ese es identificado como
beneficiario efectivo. Y miren lo que dice aquí la norma, dice que si ustedes indican una persona natural, ¿sí?, que no sea residente fiscal en el Ecuador y que por regímenes jurídicos de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la cadena de propiedad en cuestión puede ser titular nominal o formal, que en consecuencia no sea beneficiario, es decir, que de alguna forma la persona que aparece en los datos que nosotros informamos no sea el beneficiario efectivo, sí, ni revele la real propiedad de la participación o del monto de capital. El deber de informar establecido en el inciso anterior únicamente se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra que dicha persona natural no es titular nominal o formal bajo el referido régimen. Entonces, si nosotros tenemos un beneficiario efectivo que no es del dueño del capital, ¿sí?, el SRI, y nosotros tenemos que demostrarle al SRI que el señor no es propietario de esas acciones o participaciones y que por esa razón hemos tenido que aplicar la tasa del 28%, ¿correcto? Los exportadores habituales o las sociedades consideradas como micro y pequeñas empresas tendrán una rebaja de 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la renta. En el caso de los exportadores habituales, este beneficio aplicará si se mantiene o se incrementa al empleo. Miren este punto que vino en la reforma de la ley. Los exportadores habituales, es decir, los exportadores de flores, de, qué sé yo, de banano, aunque de banano están con un régimen de impuesto único. Los exportadores de flores, de otros artículos, cuyas personerías sean consideradas entre micro y pequeñas empresas, ¿sí?, tendrán una rebaja del 3%. Es decir, si yo tengo a mi cargo una contabilidad de una micro o pequeña empresa, ¿sí?, y que se dedica a exportar, yo voy a aplicar no el 25%, sino ¿cuánto? El 22%, ¿sí? El 22%, porque yo tengo una rebaja de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta. En el caso de los exportadores habituales, este beneficio aplica si se mantiene o se incrementa el empleo. Es decir, que para yo beneficiarme, sí, como exportador, yo debo mantener mi nómina, mi cantidad de empleados de un año al otro, o mejor, si es que incremento esa capacidad de dar empleo, ¿correcto? Ese es el punto. Bien, así está entonces el impuesto a la renta para el 2018. Ahora veamos base imponible en microempresas. Desde el 2018, a ver, me llegó una inquietud, pero si se incrementa el personal, perdería la calidad de microempresa y ya no tendrá ese beneficio. A ver, si tú demuestras, por decirte algo, pasas del estado de microempresa a pequeña empresa, ¿sí?, ahí no tienes ningún problema. Claro, si pasas de mediana empresa a grande empresa, obviamente ahí se supone que tu capacidad de pago ya puede cubrir la tasa normal. Entonces, ya no puedes hacer uso de este beneficio. Mi estimada María Olivia, sí. Perfecto, ok, contigo mismo estamos. ¿Ya? Entonces, ese es el punto, ¿no? Base imponible de las microempresas. Desde el 2018, para establecer la base imponible del impuesto a la renta de las sociedades consideradas como microempresas, ojo, de las más pequeñas, se deberá deducir adicionalmente un valor equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales. Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo establecidos en el Código Orgánico de Producción de Comercio e Inversiones, reformado en el decreto 218 del 7 de diciembre del 2017, ¿sí?, define como microempresa a la unidad de producción que tiene de 1 a 9 trabajadores, miren lo que yo les decía, y un valor de ventas o de ingresos brutos
anuales de hasta $300,000. ¿Sí? Entonces, aquí estamos confirmando los montos de los que hacíamos referencia durante la exposición de la normativa en los puntos anteriores. Veamos qué me dice José. ¿Quiénes entran en el rango de exportador habitual? Obviamente los que tengan en el RUC la categoría de exportadores. José, si tu 95% por lo menos, o el 90% de tu producción es exportada, tú eres un exportador habitual. Obviamente el 10% vas a tener que comercializarlo a nivel nacional, digamos, con las condiciones, ¿no?, que ya sabemos, grabando la tarifa 12, porque las exportaciones todas que tú las declaras mensualmente a través del formulario 104 demuestran que son ventas al exterior y son grabadas con tarifa cero, por lo general. No sé a qué te dedicas, pero esa es la idea. Bien. Veamos esta parte que correspondía a la reinversión. Esto funcionó hasta el 31 de diciembre del 2017, ¿correcto? Así era como nos beneficiaba la reinversión de utilidades. Expongamos, las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, ¿sí? Siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren la productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, pero para lo cual deberá efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el reglamento de la presente ley. En el caso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de las que hubieran optado por la personería jurídica y las asociaciones. Esto fue para el año 2017. Las asociaciones mutualistas y de ahorro y crédito para la vivienda también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo de pequeños y medianos productores en las condiciones que los establezca el reglamento y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción del respectivo registro mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generó las utilidades materias de la reinversión. Es decir, si nosotros tributamos en abril del 2018 las utilidades del ejercicio 2017 y tenemos entonces hasta el 31 de diciembre del 2018 para aumentar el capital y confirmar la reinversión. Si caso contrario nos tocaría hacer una sustitutiva y aplicar la totalidad de la tasa impositiva que para el 2017 fue del 22%, ¿sí? Así es como funcionaba la ley hasta el ejercicio anterior. Bien, ahora, ¿cómo está la ley para este ejercicio? Dice, las sociedades exportadoras habituales, así como el sector manufacturero que posea el 50% o más como componente nacional y las de turismo receptivo que reinviertan sus utilidades en el país, podrán obtener una reducción del 10% a la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido, ¿sí?, en activos productivos. Imagínense, ahora solamente está focalizado ¿a qué áreas? A las áreas de exportación, ¿sí?, a la área de turismo, ¿sí?, y al sector manufacturero. Para la situación del beneficio de la reinversión, de la disminución de la tasa de 10 puntos, ¿sí?, solamente para el ejercicio, regirá para el ejercicio 2018 para estos tres sectores, para los exportadores habituales, para el sector manufacturero y para el sector de turismo, ¿sí? Son
tres sectores que van a poder gozar de este beneficio, ¿sí? Para el resto, obviamente, ya no existe el beneficio. Así es que tendremos que tributar el 25%. ¿Cuánto tributarán si se someten a reinversión de utilidades en el sector exportador? El 15%. ¿Por qué? Porque la tasa vigente es del 25% y la reducción correspondiente a la reinversión es de 10 puntos menos. Ese es el punto. A ver, avancemos un poco. Entonces, dice, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo y todo lo que sea para incrementar la productividad de estos sectores que se utilicen para la actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren la productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital hasta el 31 de diciembre del ejercicio posterior al de la reinversión y cumplir con los requisitos que establezca el reglamento. Vamos avanzando un poco y bueno, en el tema de anticipos igual dimos nosotros una pequeña charla ya de anticipos y hemos visto que los métodos para el cálculo de anticipos de impuesto a la renta no han cambiado. Más bien lo que hay que considerar es los rubros que ahora no se deben considerar para las bases imponibles de cada uno. Acordémonos que hay dos métodos, el método para personas naturales o sucesiones en divisas no obligadas a llevar contabilidad, que es el 50% del impuesto causado menos las retenciones del ejercicio anterior y eso dividido para dos cuotas, ¿no es cierto? En el método para los contribuyentes de tipo B, que son los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, hay 4% sobre los ingresos, 2% del patrimonio, el 2% de costos y gastos, el 4% de los activos, ¿sí? Entonces, esa parte no ha cambiado la metodología. Más bien, para el cálculo del anticipo, hay que considerar lo que ya la ley nos permite no tomar en cuenta para bajar la base de este anticipo, ¿sí? Entonces, veamos, en el 2018, ¿qué nos dice? El artículo 41, pago del impuesto, determinación del anticipo de impuesto a la renta. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, sí, las personas naturales y sucesiones indivisas que, estando obligados a llevar contabilidad, no realicen actividades empresariales, las sociedades u organizaciones de economía popular y solidaria que cumplan las condiciones de microempresa y las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración o explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual deben calcular su anticipo de impuesto a la renta con una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido aplicadas en el mismo. Es decir, los contribuyentes que no llevan contabilidad, en su gran mayoría, son los que van a sujetarse a este método de cálculo. Para efecto del cálculo del impuesto a la renta, se excluirán, ojo, miren lo que, el método no ha cambiado, como les decía, lo que sí ahora hay que tomar en cuenta es lo que se excluye, los rubros que se excluye para calcular la base de este anticipo. Entonces decía, para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta se excluirá de los rubros correspondientes a activos, costos, gastos deducibles de impuesto a la renta y del patrimonio cuando correspondan los montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo empleo, ¿sí? O mejora de la tasa salarial, ¿sí? Así como la adquisición de nuevos activos productivos que permitan ampliar la capacidad productiva futura, genera un mayor nivel de producción de bienes o provisión de servicios. A ver, vamos a ver si enfocamos un ejemplo en este caso. Si yo soy una empresa que ha incrementado los salarios a mis empleados, ¿sí? Yo tengo el beneficio, ¿sí? Yo tengo el beneficio de excluir
en el monto de mis costos y gastos estos incrementos salariales, ¿sí? Para que mi base de cálculo para el anticipo, para aplicar el 2%, ¿sí? No estén esos valores, ¿sí me explico? Es decir, que si yo tengo en costos y gastos, por decir algo, $250,000, ¿sí? Y mi determinación de la mejora de masa salarial es de 25,000, ¿sí? Yo ya no voy a aplicar el 2% sobre los 250,000 de costos y gastos, sino voy a aplicar solamente el 2% sobre los $225,000, que es la totalidad de eso menos el incremento de la masa salarial que obtuve en el ejercicio fiscal. ¿Correcto? Creo que ahí podemos visualizar un poquito de forma gráfica lo que nos dice la ley. Ahora, el mero cambio de la propiedad de los activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento, así como los créditos para adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos del inciso anterior, ¿sí? Entonces, miren, estas son condiciones que nos pone la normativa, ¿no es cierto? Exclusión del cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo exclusivamente en el rubro costos y gastos los sueldos y salarios, la 13ª y 14ª remuneración, así como los aportes patronales del Seguro Social obligatorio. ¿Sí? Esto también se aplica para el ejercicio 2018. ¿Sí? Yo dentro de los costos y gastos, dentro de mis $250,000, ¿sí? Yo voy a tener los sueldos que les pagué normalmente, el 13º y el 14º, esos rubros voy a quitar de la base imponible para aplicar el 2% sobre el costo y gasto. O sea, que aparte, en el ejemplo que estábamos tratando, aparte de los 25,000, mi base imponible para el impuesto a la renta con respecto a los costos y gastos sería de 200,000, porque los sueldos o los gastos de nómina fueron 25. Entonces, como decíamos, vamos a tener otros beneficios que nos da la reforma de la ley para pagar menos anticipo de impuesto a la renta, ¿no es cierto? En el caso de los gastos de nómina, remuneraciones 13º y 14º, también vamos a quitarlo de la base de cálculo para aplicar el 2% de anticipo de impuesto a la renta. Bien, vamos a ver lo que decía de las retenciones en la fuente de pagos al exterior para las personas que utilizan relaciones con contribuyentes o clientes o proveedores del exterior, cuando el beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador y la sociedad que distribuye los dividendos o utilidades incumpla el deber de informar sobre la composición societaria prevista en el reglamento, se procederá a la retención del impuesto a la renta sobre dichos dividendos y utilidades conforme a la disposición de esta ley, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Bien, esto en cambio con respecto a las retenciones del exterior, ¿no es cierto? Ahora en el 2018, miren lo que dice. Desde el 2018 se añade un párrafo más. Cuando el beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador y la sociedad que distribuye los dividendos o utilidades incumpla el deber de informar sobre la composición societaria prevista en el reglamento, se procederá a la retención del impuesto a la renta sobre dichos dividendos y utilidades conforme a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. En el caso de que una sociedad informe sobre, como último nivel de la cadena de propiedad o como beneficiario efectivo a una persona natural que no sea residente fiscal en el Ecuador y que parte del régimen jurídico de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la cadena de propiedad en cuestión pueda ser un titular nominal o formal, que en consecuencia no sea beneficiario efectivo ni revele la real propiedad del capital, el deber de informar establecido en el presente inciso únicamente se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra que dicha persona natural no es el titular nominal o forman bajo el referido régimen. A ver, mucho cuidado con este tema porque
cuando nosotros elaboremos el anexo de accionistas, partícipes y socios, debemos llegar hasta el último nivel, hasta el nivel de determinar o identificar el beneficiario efectivo. Caso contrario, si no llegamos a ese nivel, obviamente nos enfrentaremos a el incumplimiento del requerimiento del Servicio de Rentas Internas. Y asimismo, aparte de la sanción, nos veremos involucrados en los casos en los que se tendrá que acercar al SRI a aclarar la composición de este anexo. Ojo. Bien, las reformas a la ley de reactivación económica referidas al impuesto al valor agregado. Esto ya viene un poquito al valor agregado. En el material están expuestos los cambios. Obviamente es un tema que no tiene mayor relación con lo que vamos a visualizar. Entonces yo prefiero irnos ya a la parte, digamos, práctica de la situación. Entonces, ¿por qué debemos conciliar, como les fui diciendo al inicio de la charla? ¿Por qué debemos conciliar? ¿Por qué debemos encontrar un término común, en este caso para el servicio de rentas internas? Miren cómo nosotros tenemos los rubros de nuestros estados de situación financiera respecto de la parte contable o financiera. Existen diferencias en el tratamiento tributario con el fisco, ¿sí? Por ejemplo, el efectivo es idénticamente igual su tratamiento de manera financiera que de manera fiscal. No así las cuentas por cobrar. Acordémonos que las cuentas por cobrar tienen ya enfocado algunos temas, como es el deterioro de la cartera, y obviamente ese deterioro sí discrepa de la parte fiscal, ¿sí? Obviamente los inventarios también, aparte de enfrentarse a una reserva por deterioro para identificar el valor neto de realización, obviamente discrepa de la parte fiscal, ¿sí? Entonces, igual propiedad, planta y equipo, respecto de la depreciación, ¿sí? Si nosotros tenemos tasas o aplicamos dentro de las políticas de cada empresa, aplicamos porcentajes que superen los autorizados por la ley, nos enfrentamos a diferencias con el tratamiento fiscal. En el caso de tener inversiones de títulos de inversiones, como lo es una acción, esto también involucra un cambio entre la parte financiera, que nos obliga a presentar el valor patrimonial proporcional, y la parte fiscal, en la que nosotros tenemos que considerar el valor nominal. Y así sucesivamente. En la parte de los intangibles también discrepa con respecto del tratamiento fiscal. Si yo tengo un intangible cuyo contrato dura 10 años, ¿sí? La amortización que yo pueda hacerla, en este caso el SRI va a ser beneficiado por una tasa inferior a la autorizada, que son 5 años. Pero si yo tengo un intangible que dura nada más 3 años, yo voy a tener ahí una discrepancia respecto de la parte fiscal, porque yo no puedo cargar el gasto de amortización solamente aplicando 3 años, sino lo que me autoriza la ley es 5 años. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una visualización de lo que tenemos que tomar en cuenta para identificar las diferencias entre la parte contable financiera y la parte fiscal, tanto en el activo cuanto en el pasivo y patrimonio, obviamente. Tenemos también la aplicación de las normas internacionales de información financiera, y estas son pautas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cerrar nuestros estados financieros y llegar a feliz término con la conciliación tributaria para declarar nuestros tributos respecto del ejercicio fiscal. Entonces, estos son básicamente principios de las normas de información financiera para ver el origen de las diferencias entre lo que sería la parte contable o comercial y la parte fiscal o tributaria. Conforme lo indica la NIC 12, la Norma Internacional de Contabilidad 12, en la sección 29, las normas para pymes, las diferencias temporarias son diferencias entre el valor contable y el valor fiscal, que surgen de revisar las cifras que se reconocieron como activos o pasivos
cuya liquidación afecta el cálculo del impuesto a cargo. ¿Sí? Así entonces, veamos cuándo se generan, porque los activos y pasivos se miden y reconocen de manera distinta para los efectos fiscales y financieros. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de los dos puntos, la parte contable financiera, la parte fiscal o tributaria, ¿no es cierto? Entonces dice, en los estados financieros se reconocen y se miden los activos y pasivos de acuerdo con las políticas contables basadas en requerimientos de las normas internacionales de información financiera. En las declaraciones de los impuestos se reconocen y miden los activos y pasivos de acuerdo con los requerimientos fiscales de cada país. ¿Sí? Las diferencias temporarias pueden ser imponibles, es decir, que impliquen que en periodos posteriores el pago del impuesto sea mayor, el pago del impuesto a la renta sea mayor, y deducibles cuando en periodos posteriores el pago de impuesto a la renta sea menor. Esas son las características o los principios. Para el caso de los activos, si la base contable es superior a la base fiscal, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos NIPS para los activos, ¿sí? Si mi base contable es superior a mi base fiscal, existiría una diferencia imponible que genera un impuesto diferido pasivo, ¿sí? Y en el caso contrario, si la base contable del activo es inferior a la base fiscal, existirá una diferencia deducible que genera un impuesto diferido al activo. Son parámetros que se tendrán que considerar el momento previo al cierre de los estados financieros para poder elaborar el estado de resultados integral. Respecto a los pasivos, si la base contable es superior a la base fiscal, existirá una diferencia deducible que generará un impuesto diferido al activo. Y en el pasivo, si nosotros tenemos que la base fiscal de cualquier rubro de nuestros pasivos es inferior a la base fiscal, existirá una diferencia imponible que dará origen a un impuesto diferido pasivo. Muy bien, con estos antecedentes, entonces nosotros tendríamos una gráfica del estado de resultados de la siguiente manera. Contablemente hablando, yo tendría ingresos ordinarios menos costo, que me da la utilidad bruta. Si a esta utilidad bruta le deduzco los gastos de operación y tengo una utilidad luego de operación, ¿sí? O una utilidad operacional. A esa utilidad operacional le sumo los ingresos por, digamos, no ordinarios u otros ingresos y le resto los otros gastos, ¿sí? Gastos que no son relacionados con la actividad, y obtengo una utilidad antes de impuesto a la renta y participación trabajadores. ¿Sí? Con esta base yo calculo el 15% de participación trabajadores, en nuestro caso, en nuestro medio, y también calculo el gasto de impuesto a la renta, ¿sí? Que es igual al impuesto a la renta causado más el impuesto a la renta diferido, ¿sí? Una vez que yo tengo eso, la utilidad del ejercicio la obtengo restando de la utilidad antes de impuesto el 15% y el impuesto a la renta. Ahí recién obtengo yo la utilidad del ejercicio, ¿sí? Y los otros resultados integrales se le restan también para obtener el total del resultado integral. Así es como debemos nosotros cerrar contablemente nuestros estados financieros en el caso de los resultados. Pero, en cambio, ahora para la parte tributaria, consideramos que cada una de las características de los rubros que conforman nuestros estados financieros. En nuestros estados financieros nosotros debemos identificar lo que son ingresos gravados, ¿sí? Lo que son ingresos exentos, ¿sí? Los que son ingresos no sujetos a impuesto a la renta. Sí, esto estoy hablando del artículo 9 y 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Entonces, yo tengo tres tipos de ingresos para fines tributarios: ingresos gravados, ingresos exentos e ingresos que no están sujetos al impuesto a la renta.
Así yo llego a mi totalidad de ingresos, ¿sí? Luego en mis costos y gastos, yo tengo costos y gastos deducibles, ¿sí? Son los estrictamente relacionados con mis ingresos gravables, ¿sí? Tengo gastos no deducibles, que son gastos que por diferentes gestiones no han sido cubiertos dentro de la normativa tributaria y que a criterio de la administración estos han quedado como gastos no deducibles, considerados para fines financieros, pero no pueden ser tomados en cuenta para fines tributarios. Y asimismo tenemos unos gastos no deducibles relacionados con los ingresos no sujetos al impuesto a la renta. Perfecto. Así entonces, en la parte tributaria, yo llego a tener la totalidad de costos y gastos, sí, tributariamente hablando. Sí, una vez que yo sumo la totalidad de ingresos y le resto la totalidad de costos y gastos, yo tengo la utilidad antes de participación trabajadores. Sí, a esta utilidad yo le calculo el 15%, sí, le resto los ingresos exentos, le sumo las diferencias permanentes, sí, y le sumo obviamente las diferencias temporarias. Al sumar quiero estar hablando de valores absolutos, sí, y yo obtengo una base de impuesto a la renta. Y sobre esta base de impuesto a la renta, yo voy a determinar el impuesto a la renta causada. Esto que se encuentra en esta lámina son básicamente todo lo que hemos expuesto, pero de forma general según el Servicio de Rentas Internas. Sí, este material igual queda a disposición de ustedes aquí en el boletín. Miren lo que establece el mismo ente de control: la utilidad contable a la utilidad gravable, que son dos cosas muy diferentes. Se obtiene de la siguiente manera. ¿Cómo se obtiene la utilidad gravable? ¿Sí? A la utilidad contable se le resta la participación trabajadores, se le resta los dividendos percibidos por otras sociedades o los ingresos exentos en general, ¿sí? Se le suma los gastos no deducibles, ¿sí? Se le suma los gastos incurridos para generar ingresos exentos, ¿sí? Se le suma la participación laboral de los ingresos exentos, se le resta la amortización de pérdidas tributarias, se le resta otras deducciones establecidas obviamente por la ley y permitidas, se realizan los ajustes de precios de transferencia si fuera el caso, se le resta el incremento neto de empleados, se le resta el pago de los trabajadores discapacitados en un 150%, se le resta los gastos personales, esto para las personas naturales, y así tenemos la conciliación tributaria. Esto vamos a ver la lámina porque hay muchas personas que me preguntan cómo calculo los gastos relacionados a los ingresos exentos. Entonces, en el caso de manejar ingresos exentos, lo que nos dice la norma es que al total de los ingresos le dividamos los ingresos exentos. Entonces, queda de esta manera. Yo tengo de ingresos exentos 30,000 y le divido para la totalidad de los ingresos. Así obtengo una tasa o un ratio, el cual le aplico a la totalidad de mis costos y gastos, ¿sí? Y así yo determino el ajuste para los gastos atribuibles a los ingresos exentos. Vamos a pasar a visualizar el ejercicio que tenemos preparados para la conciliación tributaria. Y así entonces decimos que partimos de una utilidad contable de 500,000, ¿sí? A la cual se le restan las ganancias por un cambio en el valor de realización de los activos biológicos, se le suman los gastos no deducibles para los ingresos no sujetos a impuesto a la renta, ¿sí? Y se obtiene una base de cálculo para el 15% de participación de trabajadores. Sobre este valor se aplica la tasa del 15% y de esta forma nosotros ya obtenemos el primer rubro que nos interesa antes de llegar a calcular la base imponible. Entonces, de la utilidad contable de esta de aquí, que es la misma que está acá, restamos
el monto del 15% participación trabajadores y tenemos la utilidad contable antes de impuesto a la renta, ¿correcto? Que es igual ahorita a 425.750. Ahora bien, vamos a aplicar lo que es la conciliación tributaria, estableciendo lo que decíamos, ingresos exentos, ¿sí? Como dividendos, como utilidad en venta de inmuebles y como intereses financieros menores a 360 días, ¿sí? Asimismo, tenemos gastos no deducibles. Y, por ejemplo, como gastos no deducibles presentamos unos gastos que no tienen respaldo, que han sido registrados en nuestra contabilidad sin comprobantes de venta válidos. ¿Sí? Tenemos una depreciación, un exceso de depreciación en el rubro de vehículos. Tenemos unos gastos de gestión o un exceso en los gastos de gestión, porque acordémonos que los gastos de gestión, el límite es el 2% del total de los gastos disminuido, sí, obviamente los gastos de gestión. Entonces, si yo tengo un total de gastos de 250,000 y mis gastos de gestión fueron 15,000, yo voy a tener una base de cálculo de 235,000. A esta base de cálculo le aplico el porcentaje que me permite la ley para sacar el límite y me da un valor de 4,700. Por lo tanto, si yo gasté como gastos de gestión, si yo registré gastos de gestión 15,000 en mis estados financieros, yo tributariamente solo tengo chance de deducirme 4,700. Esta diferencia de 10,300 se convierte en un gasto de gestión no deducible y se queda dentro del capítulo de diferencias permanentes. A ver, aquí una pausa. Las diferencias permanentes son aquellas diferencias que intervienen y participan únicamente en el ejercicio económico. Las diferencias temporarias originadas por aplicación de las normas internacionales de información financiera son rubros que van a afectar, obviamente, en ejercicios posteriores, ¿sí? Por eso se llaman temporarias, porque se presentan en el ejercicio de una forma, pero van a tener consecuencias al transcurrir el siguiente ejercicio económico. De ahí el capítulo también de impuestos diferidos. Ok, entonces, como les digo, vamos a tener en la conciliación tributaria diferencias permanentes y diferencias temporarias, ¿sí? Las diferencias permanentes son aquellas que se van a quedar única y exclusivamente en el ejercicio económico que así las presentemos, ¿sí? Pero las diferencias temporarias son diferencias que van a tener consecuencias o actividad dentro de los siguientes ejercicios económicos. Bien, entonces, para efectos gráficos, estábamos en los gastos de gestión, hay una bonificación adicional que no fue enmarcada dentro de los parámetros legales de la norma laboral. La jubilación patronal, solamente tengo un gasto de $4,900 como deducible. Los pagos al exterior sin retención, $8,000. Gastos de viaje, 650. Igual la provisión para cuentas incobrables de excesos son $6,300. La depreciación acelerada en equipos son $5,000. Y los gastos no deducibles relacionados con ingresos exentos es de 31,250 y su 15% es de 18,000. Así entonces, operando todo esto, incluido una amortización de pérdidas de ejercicios anteriores de $60,000, yo voy a tener una utilidad gravada o base imponible de 330,212,50, ¿correcto? Y el impuesto causado aplicando la tasa de impuesto a la renta va a ser de 72,646,75. ¿Sí? A esto, obviamente, de acuerdo a las operaciones que hayamos tenido dentro de nuestros estados financieros, vamos a tener gastos de impuesto a la renta diferidos y vamos a tener también ingresos de impuesto a la renta diferidos. Así obtendremos nuestro gasto de impuesto a la renta final, estará en el valor de 82,326,75. La presentación final de la utilidad contable, ¿se acuerdan que partimos que era de 500,000? Se va a presentar el 15%, 74,250,
y se va a restar el gasto de impuesto a la renta determinado de 82.326,75, llegando a una utilidad neta del ejercicio de 343.423,25, que será la que los accionistas o socios puedan disponer durante la Junta General de Accionistas o de Socios o Asamblea General de Socios durante el ejercicio 2019, durante el primer trimestre del ejercicio 2019. Entonces, ¿qué va a proporcionar el contador antes de la Junta General? Aparte de los estados financieros, va a proporcionar este valor a nivel de acta de Junta General. Eso se va a reflejar, obviamente, diciendo que la utilidad contable fue de 500,000, la participación a los trabajadores fue de 74.250, el impuesto a la renta fue de 82.326, llegando a un valor neto de 343,23. Así, entonces, esto es lo que nosotros vamos a presentar en el formulario 101 y básicamente es lo que está representado aquí en la sección conciliación tributaria, parte inferior, en mi caso derecha, ¿sí?, del formulario 101. Y así es como llegamos a plasmar la conciliación que primero hicimos de forma extracontable, por obvias razones, porque vamos a tener que hacer una serie de cálculos extraoficiales y a lo mejor no vamos a realizar ningún registro contable, a lo mejor sí, dependiendo de los rubros que tengamos en el estado financiero, y lo plasmaremos de forma gráfica. Aquí la utilidad del ejercicio, $500,000, ¿sí? El ingreso por mediciones de activos biológicos y valor razonable, ¿sí?, menos el costo de estos activos biológicos, que teníamos 20,000, las pérdidas por costos o gastos de la medición de activos biológicos 15,000, y llegamos a la base de cálculo de 495,000. Por si acaso, es la primera parte. Lo que estamos viendo aquí es lo que se está ejecutando en el formulario 101 en la parte inferior derecha, el momento que nosotros tenemos el 101 en nuestros escritorios. Una vez hecho esto, tenemos los 74.250 de participación trabajadores, que está aquí, ¿sí? Y vamos desglosando cada uno de los rubros que tuvimos. Tuvimos dividendos exentos y efectos del método de participación, o el valor patrimonial proporcional de 50,000, que corresponde a estos 50,000. La utilidad en venta de inmuebles, 100,000, sumado también los 5,000 de intereses ganados por una inversión en pólizas a corto plazo. Esos 105,000 están plasmados aquí, ¿sí? Los gastos no deducibles de 53,650 son la suma de los gastos sin comprobantes hasta la depreciación acelerada de $5,000. ¿Sí? Sumado todo eso, me da los 53,650. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vamos a ir configurando la conciliación dentro del formulario 101. Registramos también los gastos incurridos para generar ingresos exentos, ¿sí?, de 31,250. Ese cálculo también está expuesto en el desarrollo y se encuentra en esta parte, ¿sí? Yo tengo dividendos y rendimientos por $55,000, al cual le aplico el 15% y tengo 8,250. Las otras rentas son 100,000 y tengo unos gastos no deducibles de 31,250, ¿sí? Con una base de cálculo de 68,750, correspondiente al 15%, me da 10,312,50. ¿Sí? Total del gasto no deducible, 18,562. Y aquí tenemos los 18,562,50. Como ven, mis estimados amigos, esta sería la forma de aplicar la conciliación tributaria, considerando en primera instancia las reformas de la ley, ¿sí?,
al cual yo sí les pido por favor pongan toda su atención de acuerdo a los rubros que manejen sus estados financieros. Aquí obviamente en el material están la mayoría de reformas que involucran también el valor agregado, que eso ya se lo está aplicando desde la promulgación de la ley desde agosto, y obviamente las del impuesto a la renta que tendremos que aplicarlas durante el 2018. Si de pronto hay preguntas, por favor, me quedo atento para poder solventar alguna inquietud. De lo contrario, el material, como les digo, queda a disposición de ustedes a través del curso y a través de los correos electrónicos de cada uno. Bien, mis estimados amigos, de mi parte un agradecimiento por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con algún nuevo tema. Les dejo con Fernando para hacer la clausura del tema. Muchas gracias. Estimados participantes, de esta manera damos por concluida la videoconferencia. Bien, con el agradecimiento de Boletín El Contador para todos y cada uno de ustedes participantes que estuvieron en esta videoconferencia, pues el agradecimiento. Y no queda más que reiterarles la invitación para un próximo evento de capacitación por este medio o a través de las capacitaciones presenciales en todas y cada una de las ciudades en las cuales dictaremos de acuerdo al cronograma. También me permito indicarles de que a partir del 5 y el 12 de enero del 2019 en la ciudad de La Tacunga dictaremos el seminario de costos industriales, tanto como órdenes de producción y costos estándares. En el caso de que tengan el interés de participar en el mismo y fundamentalmente si están en el sector, su interés de participar a través de nuestros números de teléfono o el correo electrónico, o también a través del grupo del WhatsApp que está habilitado para todos y cada uno de ustedes. Bien, nuevamente a nombre de Boletín El Contador agradecemos su participación y será hasta una próxima oportunidad, deseándoles que tengan un muy buen fin de semana y por supuesto unas festividades de Navidad que sean todo felicidad y cordialidad en cada uno de sus hogares. Hasta pronto.